No un terremoto, sino un megaterremoto podría ocurrir en Japón. Es más aterrador, más grande y más destructivo que los temblores habituales. Sin embargo, el problema es que sucederá bajo el agua, lo que significa que desencadenará un enorme tsunami de 30 metros de altura. Una columna de agua, casi tan alta como un edificio de 10 pisos, se abatirá sobre las ciudades costeras, arrasando con cientos de casas. El flujo de agua puede destruir todo a su paso, como una bola de boliche que derriba bolos. Y luego tal vez otra ola y otra. Cualquier persona que esté en peligro debe estar alerta. ¿Cómo sobrevivir? Lo descubrirás más adelante en este video. Pero primero, averigüemos qué es un megaterremoto. Este es un terremoto con una magnitud de 9 o más. Este fenómeno es muy raro y no depende de la potencia del temblor, sino de la longitud de la falla donde ocurre. Cuanto más larga es la falla, más fuerte es el terremoto. Pero, ¿qué son las fallas? Son grietas en las rocas de la corteza terrestre que se mueven unas con respecto a otras. Imagina un gran rompecabezas donde cada pieza es una placa tectónica gigante. Cuando una parte del rompecabezas se aleja de otra o cuando chocan, es ahí cuando comienzan los terremotos. Si la falla entre las partes es larga, entonces la magnitud del terremoto es grande. El megaterremoto más grande que se ha registrado ocurrió el 22 de mayo de 1960, en Chile. La falla tenía más de 1.500 kilómetros de largo. Y ahora, un megaterremoto similar puede ocurrir bajo el agua. Así fue como todo comenzó. El año pasado, el 8 de agosto, a las 16:42, ocurrió un terremoto de magnitud 7,1 en el sur de Japón. Los temblores se registraron frente a la costa de la isla principal de Kyushu. Todos estaban aterrados, esperando que apareciera un gran tsunami. Pero, por suerte, enfrentaron solo una pequeña ola. Se desplomó en la costa, pero no destruyó edificios. Alrededor de 15 personas resultaron heridas, lo cual es triste, por supuesto. Pero podría haber sido peor. Parecía que el desastre había pasado. Los residentes respiraron aliviados. Sin embargo, después de eso, la Agencia Meteorológica de Japón envió una advertencia sobre un posible megaterremoto que podría ser increíblemente devastador. Un terremoto previo de magnitud 7,1 podría ser presagio de una catástrofe inminente, un desastre que afectaría a 250,000 de personas. Tan pronto como la gente escuchó esto, corrieron a comprar comestibles. El aumento en la demanda y un leve pánico llevaron a la escasez de arroz y otros productos básicos. La gente estaba acumulando alimentos y preparándose para lo peor, pero una semana después, la Agencia Meteorológica de Japón canceló la advertencia. Nadie sabe si un megaterremoto y un tsunami ocurrirán en esta región, pero las probabilidades son muy altas. Para comprender la naturaleza de este peligro, debemos sumergirnos bajo el agua en un lugar llamado Fosa de Nankai. Es una falla submarina de 800 kilómetros de longitud que corre casi paralela a la costa pacífica de Japón. Este es el lugar donde se encuentran dos gigantescas secciones de la corteza terrestre: la placa del Mar de Filipinas y la placa euroasiática. La placa filipina se está subduciendo y deslizándose lentamente debajo de la placa euroasiática, en la cual Japón se encuentra parcialmente ubicado. Durante este movimiento, las placas se atascan, acumulando energía. Luego, cuando se mueven y vuelven a alinearse, liberan una poderosa ráfaga de energía. Y esta energía es capaz de provocar uno de los terremotos más potentes del mundo. Los expertos informan que la probabilidad de un megaterremoto y un tsunami es del 80%. En los últimos 1400 años, han ocurrido megaterremotos cada 100 o 200 años en esta región. La última vez que esto sucedió en Japón fue en 1946. Todo el país sintió un poderoso temblor que destruyó 36,000 casas en la parte sur de la isla de Honshu. Cada año, la probabilidad de que se repita este desastre aumenta en un 1%. ¿Y sabes cuántos años han pasado? ¡79!
Según los expertos, un megaterremoto de magnitud entre 8 y 9 puede desencadenar un tsunami que inundará pequeñas islas frente a la costa de Japón. Y las áreas con grandes poblaciones en las islas de Honshu y Shikoku pueden quedar inundadas en minutos. Cientos de miles de personas están en riesgo. Puede haber daños por valores de billones de dólares. Según algunos informes, alrededor de 530,000 personas podrían perder sus hogares. Para salvar vidas, el país debe llevar a cabo una evacuación a gran escala. Pero el problema es que nadie conoce la fecha exacta. En general, nadie en el mundo puede predecir cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto. En el caso de la fosa de Nankai, puede suceder en unos pocos días, unos años o incluso siglos. Entonces, ¿qué se debería hacer? Prepararse. Japón ha tenido terremotos durante mucho tiempo, por lo que el país ha aprendido a sobrevivir un desastre con pérdidas mínimas. Casi todos los edificios de Japón están equipados con amortiguadores, que son dispositivos que suprimen las vibraciones y hacen que las casas sean más resistentes a los temblores. Además, en las costas de Japón, los residentes han construido barreras largas y altas que no permiten que las poderosas olas lleguen a tierra firme. Japón también cuenta con un avanzado sistema de alerta de terremotos. Es imposible predecir la actividad sísmica poderosa con días o semanas de anticipación, pero es posible detectar pequeños temblores que podrían anunciar un terremoto inminente. Unos dispositivos especiales monitorean las señales sísmicas y transmiten los datos a ciertos programas. Luego, estos programas evalúan la magnitud e intensidad de los temblores y envían alertas a los teléfonos. Esto puede brindar segundos e incluso minutos preciosos para que los habitantes lleguen a tiempo al refugio más cercano. Estos sistemas también se utilizan para reducir la velocidad de los trenes y detener el trabajo en las fábricas, hospitales y edificios de oficinas. Es mucho más seguro para un conductor de tren reducir la velocidad durante un terremoto que avanzar a toda marcha. Pero, ¿qué pasa si estás en la calle y no puedes escuchar los mensajes de tu teléfono? ¿Cómo actuar en caso de desastre? Esto cuenta no solo para Japón, sino también para cualquier lugar donde pueda ocurrir un tsunami o un terremoto. Para sobrevivir a un tsunami, debes prepararte mucho antes de que llegue una gran ola. Es muy importante tener buenas relaciones con los vecinos. Sé amistoso con ellos, ayúdalos y trátalos bien. En momentos de problemas o desastres, es beneficioso contar con personas con las que tienes una buena relación. Ellos pueden ayudarte a salir de una situación difícil y tú también puedes ayudarlos a ellos. Sé amable y compasivo con las personas. De esta manera, es mucho más fácil sobrevivir a cualquier desastre. Prepara una mochila con lo necesario de antemano. Incluye un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, linternas, una radio a pilas y agua embotellada. Todo esto no solo salvará tu vida, sino que también ayudará a otras personas en apuros. Si sientes que comienza un terremoto, busca refugio de inmediato. Si estás en casa, intenta apoyarte contra una pared cerca del centro del edificio o métete debajo de muebles pesados y firmes como un escritorio o una mesa. Mantente alejado de las ventanas y puertas principales. Y nunca uses el ascensor. Si estás en la calle, no te acerques a líneas eléctricas ni a objetos que puedan caer. Durante un tsunami, debes subir lo más alto posible para evitar ser arrastrado por el agua. Mantente lo más lejos de la costa que puedas. Los terremotos son algo habitual en Japón. Estas catástrofes naturales pueden alcanzar una magnitud de 9, donde 1 es un ligero empujón y 9 puede destruir ciudades enteras. Esto ocurre porque Japón está situado en el anillo de fuego del Pacífico. Es así. Toda la superficie de nuestro planeta está dividida en unos 12 grandes trozos de corteza terrestre. Y todos ellos se mueven lentamente. En los lugares donde se juntan estos trozos, se producen terremotos con mayor frecuencia. Japón se encuentra justo en el punto donde la placa del Pacífico choca con la placa filipina. Esta colisión ocurre bajo el agua y crea enormes olas. Y podría ser mucho peor que un simple terremoto. Para escapar del desastre acuático, la gente construyó enormes muros a lo largo de toda la costa noreste. No todos los terremotos provocan un tsunami. Muchos temblores se producen cuando la corteza terrestre diverge en diferentes direcciones y crea brechas. Pueden destruir casas, calles y bosques,
Pero un terremoto de este tipo no puede provocar un tsunami. Solo se forman olas enormes cuando la actividad sísmica hace que la corteza se mueva verticalmente hacia arriba o abajo. La presión del agua se desplaza en el fondo, lo que genera una liberación de energía. Esta energía empuja el agua y crea un tsunami. Por el mismo principio, se pueden iniciar pequeñas olas al lanzar una piedra al agua. Y tales terremotos verticales ocurren a menudo en la costa de Japón. Primero se forma una ola. Esta va ganando velocidad y aumentando de tamaño. Su altura puede alcanzar unos 12 metros, casi tan alta como un edificio de 5 pisos. Se aproxima a la costa y acelera a 800 kilómetros por hora. Esta es la velocidad de crucero de un avión comercial. Millones de litros de agua que pesan miles de toneladas se están acercando. Y ahora la ola está llegando a la orilla y demoliendo todo a su paso. Casas, árboles, autos, nada puede resistir la fuerza destructiva de la naturaleza. Un tsunami así de fuerte cubrió la costa noreste de Japón en el 2011. Cambió el paisaje de la playa y el fondo marino. Estos cambios son la razón de otro peligroso fenómeno natural: los vórtices submarinos. Los remolinos arrastran todo lo que está cerca. Antes se construían diques a lo largo de la costa para proteger a los pueblos costeros, pero la fuerza de las olas destruía fácilmente esos muros. Por eso, tras el desastre del 2011, decidieron crear una nueva protección a gran escala en Japón. Gastaron más de $10,000 millones y varios años en ello. Como resultado, crearon unos 440 muros masivos a lo largo de toda la costa. Combinaron estas secciones en una gran presa de casi 400 kilómetros de largo y 13 metros de alto. Se supone que la construcción debe proteger la costa contra fuertes tsunamis. Pero aún así, el gobierno ha trasladado a algunos pueblos costeros a terrenos más altos. También ha prohibido la construcción de cualquier cosa junto a la costa. A pesar de la protección que les brinda, muchos lugareños no están contentos con el muro. Es un gran problema para la industria pesquera. El muro bloquea el acceso al océano, por lo que los barcos y botes no pueden atracar en la costa. Algunas personas están descontentas porque sus ventanas dan ahora al muro de concreto en lugar de dar al océano azul. El dinero gastado en el muro podría haberse empleado en trasladar aún más casas. A los residentes les preocupa que el muro solo crea una ilusión de seguridad. Una ola gigante puede chocar contra él a gran velocidad y romperlo en pedazos. Y estos trozos de concreto pueden causar incluso más destrucción. Algunos científicos coinciden con esta opinión. La mayoría de los expertos están seguros de que el muro no dará una protección del 100%, pero puede ayudar a retrasar la inundación, dando a la gente más tiempo para evacuar. En estas situaciones, cada minuto cuenta. Es imposible predecir con exactitud la ocurrencia del terremoto. Pero cuando empieza, los sensores pueden calcular el tiempo que tardará la ola en llegar a la costa. Por ejemplo, la última vez que se dio una alerta de tsunami fue 5 minutos después del terremoto. Cualquier ola grande se mueve a gran velocidad y puede estar muy cerca de la costa. Parece que la gente casi no tiene tiempo para salvarse de un tsunami. Afortunadamente, los ciudadanos de Japón están preparados para ello. Participan regularmente en simulacros de evacuación por tsunami. Aprenden a actuar correctamente durante una inundación que se avecina. Tienen un plan de acción que puede salvar sus vidas. Todo eso, junto con el muro, aumenta las posibilidades de sobrevivir a una catástrofe. No solo se forman tsunamis en las costas de Japón. El poder del agua aquí se une a menudo al poder del fuego. En 2010, a unos cientos de kilómetros al sur de Tokio, cerca de la isla de Iwoto, un fuerte estruendo bajo surgió de las profundidades del mar. Luego, 1 millón de burbujas salieron a la superficie. El agua comenzó a calentarse y a hervir. Su temperatura era tan elevada que se podían escalfar huevos en ella. La zona caliente creció hasta alcanzar el tamaño de un estadio. Todo esto iba acompañado de una enorme cantidad de vapor sobrecalentado que llenaba todo el aire alrededor. Entonces salieron trozos de tierra del agua. En este punto, todo había terminado. El agua se enfrió, la superficie del océano volvió a estar en calma. Ese día, un volcán submarino entró en erupción. No se produjo ninguna catástrofe, pero en el 2021 volvió a suceder. La Guardia Costera de Japón advirtió de una fuerte actividad volcánica en la región. El vapor caliente y los gases de la boca del volcán estallaron fuera del agua y se elevaron en el aire hasta una altura de 16 kilómetros, que es cerca del doble de la cima del monte Everest. Un enorme volcán se despertó y comenzó a subir lentamente a la superficie. Si miras este lugar desde arriba, puedes ver que no es solo un volcán. Es toda una isla con forma de herradura. Los sismólogos dicen que esta isla volcánica es solo la punta del iceberg. ¿Cómo mezclan sus metáforas?
Todavía hay mucho espacio volcánico bajo el agua. La isla llena el aire de gas y ceniza. El cielo se vuelve gris. Los científicos siguen vigilando el volcán, pero no saben qué consecuencias puede tener. Este tipo de erupciones volcánicas submarinas son comunes en la costa de Japón. Pero el evento en sí es único. Los volcanes submarinos no explotan y no liberan flujos de lava hacia arriba. La enorme cantidad de agua que hay sobre ellos crea una gran presión. En cuanto el magma sale, el agua lo presiona de inmediato hacia el fondo del mar. Millones de litros de lava se hunden, enfrían y solidifican alrededor del volcán. Esta lava forma una gruesa capa de roca terrestre. La mayoría de las erupciones submarinas no provocan ningún cambio en la superficie del océano, pero para hacer aparecer una isla en la superficie, un volcán necesita mucho magma. La siguiente erupción volcánica crea otra gruesa capa de este. Pasan millones de años y los flujos de lava forman montañas. Las constantes erupciones aumentan la altura del fondo marino. Capa a capa, la lava enfriada se eleva cada vez más. Y entonces, un día, aparece en la superficie y se convierte en una isla. Así, en 2013, apareció un pequeño trozo de tierra junto a una isla ya existente. Emergiendo del agua, el volcán comenzó a crecer lentamente y finalmente se conectó con la isla. El área de esta isla aumentó en 12 veces después de 2 años. De esta isla siempre sale vapor y su superficie está llena de flujos de lava supercalientes. El volcán se comporta de forma inestable y nadie sabe cuándo se va a calmar. Una vez, la gente construyó una pequeña ciudad en una isla similar. Este lugar sigue existiendo hoy en día. Se encuentra al sur de Tokio y se llama Aogashima. La gente no está demasiado preocupada por la posibilidad de una catástrofe, a pesar de que la última vez que un volcán entró en erupción aquí fue en mayo de 1785. Yo no estaba por aquí en ese entonces, pero aquellos tiempos la gente ya había construido una ciudad y vivía allí, así que, un día soleado, miles de pájaros despegaron de pronto y abandonaron la isla. Entonces el suelo empezó a temblar. Un sonido grave y pesado salió de las profundidades de la isla. Unas corrientes de gas se precipitaron desde la cima del volcán del bosque. El volcán lanzó tierra y grandes piedras hacia el cielo. La erupción no fue rápida, duró varias semanas. Han pasado más de 200 años desde entonces y el volcán sigue durmiendo. Reconstruyeron la ciudad. Ahora este lugar luce de ensueño. Esa es probablemente la razón por la que la gente no quiere abandonarlo. A pesar del riesgo de una nueva erupción, siguen viviendo y trabajando aquí. Hay muchas fuentes termales. La isla también tiene un rico suelo y las aguas que la rodean están llenas de peces. El volcán puede despertar en cualquier momento. Afortunadamente, los servicios meteorológicos y sismológicos vigilan la actividad del volcán. Así que, ¿alguna suposición? Un tsunami que golpee las principales ciudades en o cerca del mar Mediterráneo y en la parte noreste del Océano Atlántico no es una cuestión de si, sino de cuándo. Es aterrador y surrealista pensar que lugares como Cannes o Barcelona podrían verse repentinamente azotados por una enorme ola. Pero el hecho es que las costas europeas se encuentran en áreas tectónicas activas. Solo alrededor de 10% de todos los tsunamis en el mundo ocurren en el Mediterráneo y ha habido al menos 290 en esta área desde 1600 antes de la era común. A pesar del número relativamente bajo, este fenómeno ha causado numerosos desastres devastadores a lo largo de la historia de Europa. En 1755, un terremoto de magnitud 8,5 con epicentro al oeste-suroeste del Cabo de San Vicente provocó un tsunami que destruyó gran parte de Lisboa, la capital de Portugal. Unos 40 minutos después del terremoto, una enorme ola arrasó con el puerto y el centro de la ciudad, avanzando rápidamente por el río Tajo. El fenómeno fue tan rápido que varias personas a caballo tuvieron que galopar hacia terrenos más altos para evitar ser arrastradas. Y eso fue solo el comienzo de una pesadilla, ya que 2 olas más aterradoras golpearon Lisboa justo después. Un desastre como este es similar a lo que vemos en el Océano Pacífico varias veces por siglo, pero en el Atlántico es muy raro. Se espera que este tipo de gran tsunami ocurra cada 3 o 5 siglos, pero ahora podría suceder mañana.
Marsella, en Francia, Chipiona, en España y otras ciudades están en la lista de ubicaciones importantes que podrían inundarse pronto, con aproximadamente un 100% de posibilidad de ser golpeadas por un tsunami en los próximos 30 años. Las estadísticas muestran que la ola probablemente será de más de 1 metro de altura. Sé que no suena mucho, en especial porque cuando pensamos en tsunamis, imaginamos olas aterradoramente altas, como la que golpeó la bahía Lituya en Alaska. En ese caso, la ola tenía más de 518 metros de altura. Pero debemos recordar que incluso las olas de solo 50 centímetros de alto pueden ser peligrosas para los nadadores, porque no solo importa la altura del tsunami, sino también el flujo y el movimiento del agua, sin mencionar las inundaciones que pueden dañar playas, puertos y calles. Si la costa tiene un pequeño puerto y el malecón es excepcionalmente bajo como en Cannes, este desastre natural podría ser mucho más peligroso. Tsunamis de alrededor de 2 metros de altura pueden levantar coches del suelo, mientras que olas más pequeñas pueden crear muros de agua que viajan a 65 kilómetros por hora. Además, existen estos eventos menores que tal vez no arruinen todo, pero que aún pueden costar una fortuna. Por ejemplo, grandes bancos de arena que se mueven en el fondo del océano, como las dunas de arena que cambian en los desiertos, pueden dañar los oleoductos o cables submarinos para internet y comunicaciones, y eso termina costando millones de dólares a empresas y gobiernos. Es por eso por lo que las organizaciones como la UNESCO están preocupadas por la posibilidad de que un tsunami peligroso golpee Europa pronto, así que están haciendo todo lo posible para prevenir escenarios apocalípticos, como lo que sucedió en 2004 cuando un terremoto frente a la costa de Sumatra, Indonesia, causó olas de más de 30 metros de altura en las comunidades costeras, resultando en más de 200.000 vidas perdidas. Y no olvidemos 2011, cuando un terremoto frente a la costa de Tohoku, Japón, provocó un tsunami que llegó a unos 9,5 kilómetros tierra adentro y causó un gran accidente nuclear en una central eléctrica a lo largo de la costa. Más de 16,000 personas perdieron la vida en esa tragedia, y el evento resultó en miles de millones de dólares en daños a la infraestructura. Estos desastres fueron un gran llamado de atención y hemos avanzado mucho desde 2004. Hoy estamos mucho más seguros, en gran parte porque el sistema de alerta de tsunamis es altamente efectivo para detectar esta peligrosa situación con rapidez. A diferencia de muchos otros fenómenos naturales, un tsunami puede ser anticipado. Quizás solo tengamos unos minutos para actuar, pero si todos sabemos qué hacer, se pueden salvar muchas vidas, y en la mayoría de las partes del mundo, las sirenas se utilizan comúnmente para alertar a la gente sobre tsunamis. Para activar la sirena lo antes posible, las alertas iniciales de tsunami generalmente se basan solo en datos sísmicos. Primero, los especialistas reciben información sobre un terremoto. Las ondas sísmicas viajan aproximadamente 100 veces más rápido que los tsunamis, por lo que tienen suficiente tiempo para analizar los datos y determinar si el terremoto podría haber generado un tsunami y si deberían emitir una alerta inicial. En los centros de alerta de Estados Unidos, por ejemplo, los científicos generalmente emiten alertas iniciales dentro de los 5 minutos posteriores a un terremoto. Si se sospecha un tsunami, estas alertas también pueden incluir información sobre los tiempos de llegada de las olas, acciones recomendadas e impactos potenciales. Pero dar la alarma no es suficiente. Para salvar vidas, las comunidades costeras también necesitan ser entrenadas para responder rápidamente y de la mejor manera posible. Por eso la UNESCO produjo este programa llamado Tsunami Ready, dirigido a capacitar a las personas que viven en áreas costeras en riesgo sobre cómo actuar en caso de un evento de tsunami para el año 2030.
La idea es ayudar a las comunidades a mantenerse seguras, enseñándoles cómo proteger sus medios de vida y resguardar sus hogares. Ser reconocida como Tsunami Ready por la UNESCO no significa que una comunidad sea a prueba de tsunamis. Por supuesto, es más bien un reconocimiento de que han adoptado todas las medidas posibles para mitigar los riesgos de tsunamis. Así que las autoridades están ayudando a las comunidades a prepararse instalando señales de evacuación, estableciendo procedimientos de seguridad y creando planes para alertar a los turistas, como España, que distribuyó señales de advertencia de tsunamis a lo largo de toda la costa, así como señales que muestran rutas de evacuación hacia terrenos más altos. Y España debe estar preparada. Quiero decir, solo 7 tsunamis han golpeado el país desde el año 365, así que es difícil predecir los efectos de un evento así, pero podrían ser devastadores, considerando que las áreas costeras españolas son tan económicamente importantes. También hay una zona de peligro en la falla de Averroes, debajo del mar de Alborán. Si ocurre un terremoto en este punto, la gente tendrá solo 21 minutos para escapar de un tsunami. La UNESCO también ha establecido 12 centros de alerta de tsunamis, que abarcan Europa también. Esta iniciativa incluye 5 centros ubicados en las regiones del Mediterráneo y en el noreste del Atlántico. Estos centros pueden salvar miles de vidas porque monitorean las perturbaciones oceánicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Luego, tras analizar la amenaza, envían mensajes basados en el potencial de... Saliste con tus amigos para cenar. Dejas tu bebida en el mostrador y vas a ayudar a tu amigo a preparar algunos postres. Cuando regresas, notas el líquido en tu taza. Está chapoteando y los cubitos de hielo parecen barcos en un mar embravecido. Ahora tú también lo sientes. En el techo, el candelabro se balancea como loco. Entonces escuchas a alguien gritar ¡Terremoto! La casa y todo lo que hay en ella se balancea hacia adelante y hacia atrás. Intentas correr para cubrirte, pero el temblor te mantiene atascado en el lugar, luchando por mantener el equilibrio. Los armarios parecen poseídos, y vasos y platos salen volando y se estrellan contra el suelo. Los estantes de libros se caen, y todo lo que cuelga de las paredes se balancea y se desmorona. Te agachas debajo de la mesa del comedor, tratando de no lastimarte con todos esos platos rotos. Sí, has pasado por terremotos antes, pero ninguno como este. Revisas tu teléfono, típico, sin señal. No puedes creer lo que está a punto de suceder. Los gritos se hacen más fuertes y de repente toda la casa se derrumba. El terremoto más grande jamás registrado ocurrió en Chile en 1960. El desastre llegó por la tarde, justo cuando todos estaban descansando. Para causar un daño grave que cambie la vida, debe tener una magnitud de alrededor de 7 en la escala de Richter. Este fue de 9,5. Esta parte de Chile se encuentra justo al lado del llamado Anillo de Fuego, el área volcánica sísmica más activa del mundo, a lo largo del borde del Pacífico. El temblor inicial duró alrededor de 10 minutos y después de 2 días, muchas réplicas aún eran lo suficientemente fuertes como para hacer estallar un volcán en el sur del país. Pero ahí no terminó. El terremoto desató una serie de maremotos en todo el Océano Pacífico. Algunos alcanzaron más de 25 metros de altura. Las olas y el terremoto fueron tan fuertes que incluso afectaron a Hawái, Japón y Filipinas. Causó alrededor de $500 millones de 1960 en daños. Muchos se quedaron sin hogar. Gran parte de la infraestructura también fue destruida. Los edificios hasta donde se alcanzaba la vista se derrumbaron y los escombros se amontonaron por todas partes. Los científicos estiman que este terremoto fue tan poderoso que desplazó el eje de la Tierra, haciendo que nuestros días sean de 1,6 microsegundos más cortos. Puede que no parezca mucho, pero piénsalo. Solo un desastre natural fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el tiempo se moviera. Muchas de las ciudades costeras fueron arrasadas y las inundaciones se extendieron. La economía cayó en espiral. Según estudios, si este terremoto ocurriera hoy, causaría más de $20,000 millones en daños. Entonces, ¿qué pasaría si un terremoto del doble de esa magnitud golpeara sin previo aviso? Para empezar,
probable que sientas los efectos aún más lejos. Los maremotos no solo golpearían las costas de Japón y Filipinas, sino que se trasladarían aún más a China, Corea, Vietnam e incluso a Australia. Y esas olas serían significativamente más altas que 25 metros, quizá el doble. Eso es como 8 jirafas apiladas una encima de la otra surfeando en tu camino. Si vivieras en la costa, notarías las olas. Si ves que el agua retrocede y puedes observar prácticamente lo que todos los peces llaman hogar, sabrás que es hora de correr. Lo más probable es que se acerque un tsunami. Digamos que realmente sucede. Estás atrapado entre los escombros, sin saber qué está pasando. Logras liberarte y escapar al aire libre, y no estás solo, porque todas las casas del vecindario se han convertido en montones de ladrillos y escombros. Los puentes también se derrumbaron, dejando a la gente varada a ambos lados. Miras a tu alrededor, te quitas el polvo y te apresuras a buscar ayuda. Camiones de bomberos y ambulancias circulan entre los coches averiados y los escombros. Intentas llegar a tu auto, pero las réplicas te golpean y te tiran a la acera. Con todas las torres de telefonía celular caídas, no puedes llamar a nadie con tu teléfono. Te tiemblan las rodillas, pero te las arreglas para salir. Una vez que llegas a tu coche, lo ves aplastado bajo una roca, como una lata de refresco gigante. Continúas a pie y finalmente llegas al centro. Parece como si un gigante se hubiese enojado y derribado todos los edificios. Sigues adelante y tratas de ver si puedes encontrar ayuda. Sin previo aviso, tu teléfono vibra. Lo revisas y ves 1000 notificaciones sobre un terremoto de magnitud 20. Todavía estás temblando, pero eres solo tú. El suelo está quieto por ahora. Escuchas algo en la distancia, corriendo hacia ti. A tu derecha ves maremotos tan altos como edificios que se acercan. Aún en estado de shock, sin saber qué hacer, ahora recobras el sentido y corres. Ni siquiera sabes qué camino tomar. Hay un tsunami justo detrás de ti, y frente a ti hay edificios derruidos y rocas y concreto aún cayendo por todas partes. Espera, hay un edificio que de alguna manera todavía está en pie. Necesitas subir a esa cosa. Llegas al ascensor, pero está atascado. No es sorprendente. Subes las escaleras lo más rápido que puedes, tropezándote con vidrios rotos y yeso, pero siempre logrando volver a pararte. Miras por una ventana y ves el agua. Está tan cerca. Estás casi en la cima. Unos cuantos metros más y... ¡Uy! El agua entra en el edificio y te arrastra hacia abajo al menos 2 pisos. Apenas puedes ver nada. Aún así, sabes que debes nadar, pero el agua sigue empujándote hacia abajo. Después de unos 30 segundos logras nadar hasta salir y continúas subiendo hasta la cima. Te arrastras hasta el último piso y te derrumbas en el techo. Estás a salvo, por ahora. El maremoto sigue siendo fuerte, abriéndose camino a través del devastado centro de la ciudad. Tu teléfono ahora está fuera de servicio y es inútil. Tienes una vista perfecta de 360 grados de tu ciudad, cubierta de agua y escombros. El suelo empieza a temblar de nuevo. Piensas en quedarte sentado hasta que todo esto termine, esperando un helicóptero de rescate. Pero luego una fuerte explosión que casi te rompe los tímpanos sacude el suelo aún más. A lo lejos, el humo se eleva y pronto cubre todo el cielo. La oscuridad esconde el sol de la mañana. Ahí es cuando puedes ver la lava disiparse en el aire y aterrizar cerca. Esta forma un río que fluye hacia la ciudad, cuadra por cuadra. Con tanto movimiento sísmico y la alta intensidad del terremoto, las placas tectónicas del mundo se han desplazado de modo que el magma se abre camino hacia la superficie de la Tierra. El vapor comienza a salir y entonces el calor te golpea. Ves que el magma cubre el suelo con una manta, devorando todos los coches a su paso. Lo peor es que el magma está derritiendo los cimientos de los edificios que lograron resistir el terremoto y el tsunami. Los edificios en la distancia ahora están hundiéndose y colapsando en la piscina de lava que ha reemplazado a tu ciudad. Uno a uno, todos descienden. Eso significa... El edificio en el que estás parado también se tambalea. Está a punto de fallar. Ahí es cuando ves la luz. Miras hacia arriba y ves un helicóptero arriba en la distancia. Agitas los brazos, corres, saltas, cualquier cosa para llamar la atención. Y funciona. El helicóptero hace algunos círculos y finalmente te lanzan una escalera de cuerda. A medida que te levantan en el helicóptero, observas bien el mundo debajo de ti mientras se mueve como fideos en un colador.
Aterrizas a unas pocas millas y un médico te trata de inmediato en un centro de triaje de emergencia. Fuiste uno de los afortunados. Un año después, el agua del tsunami ha retrocedido. La lava que fluía hacia el interior se ha enfriado, pero todo ese magma cambió permanentemente el suelo debajo de él, y toda la ciudad desapareció. El desastre arrojó a todo el país a una pesadilla financiera que durará décadas. Se necesitan meses para inspeccionar la ciudad, asegurándose de que no haya cables eléctricos peligrosos o tuberías de gas rotas en ninguna parte. Están reconstruyendo tu ciudad más al interior de donde estaba la antigua. En otras ciudades reconstruyen directamente sobre las ruinas. En otros, simplemente deciden trasladar a todos a una ciudad cercana. Un terremoto submarino abre una enorme brecha en el fondo del océano. Un gran volumen de agua se mueve para llenar la grieta. Al mismo tiempo, las ondas comienzan a extenderse desde ese punto. Al principio solo tienen 30 centímetros de altura, pero cuanto más se acercan a la orilla, más grandes se vuelven. Cuando las olas alcanzan aguas poco profundas, se vuelven más lentas. Su parte inferior llega a tierra firme primero. Esto crea un efecto de vacío que aleja el agua de la costa. El puerto y el fondo marino son visibles ahora. Y luego, una enorme pared de agua golpea la orilla. Borra todo lo que encuentra a su paso. Varios minutos después, suelen llegar más olas. O puede haber un deslizamiento de tierra cerca de una gran masa de agua. Enormes cantidades de bosque, tierra y rocas se deslizan hacia un lago u océano, produciendo enormes olas de tsunami. Las erupciones volcánicas son responsables del 5% de los tsunamis en el mundo. Pueden mover grandes volúmenes de agua y generar olas realmente gigantes. Algunos tsunamis son causados por meteoritos que chocan con nuestro planeta. Si uno de estos visitantes espaciales golpea el océano estando al rojo vivo, la fuerza de esta colisión desplazará suficiente agua para producir un tsunami extremadamente poderoso. Cuando comienza un tsunami, sus olas suelen tener solo 30 centímetros de altura. Así es como se ve una pequeña ola. Llega hasta la cintura de la persona promedio. Los surfistas llaman a estas olas bastante grandes la doble ola. El terremoto más grande jamás registrado ocurrió cerca de la costa del sur de Chile. Desencadenó un tsunami que llegó a Hawái, Japón y Filipinas. La ola más grande del tsunami era tan alta como un edificio de 5 pisos. La ola más grande jamás surfeada fue la mitad de alta que el Arco del Triunfo de París. Garrett McNamara estableció este récord en 2011 en Nazaré, Portugal. En 1995, los científicos demostraron la existencia de olas rebeldes, oleajes repentinos e inesperados. Ese día, vieron una ola de 25 metros. Era más alta que el avión de pasajeros más grande del mundo, el Airbus A380. La gigante estaba rodeada por olas más pequeñas de 6 metros de altura. Las olas del tsunami de Tohoku en 2011 fueron generadas por el terremoto más fuerte en la historia registrada en Japón. La ola más grande era casi la mitad de alta que el puente de Brooklyn. La erupción volcánica del Krakatoa en 1883 produjo el sonido más fuerte jamás escuchado en la superficie del planeta. La ola del tsunami más alta que formó la erupción fue tan alta como la Estatua de la Libertad. El tsunami del Día de los Inocentes de 1946 fue provocado por un poderoso terremoto cerca de Alaska. La ola más alta del tsunami fue un poco más alta que el Coliseo de Roma. El terremoto del Océano Índico sucedió en diciembre del año 2004. Fue causado por un poderoso terremoto submarino. Sus temblores produjeron una serie de olas de tsunami. La mayor de ellas casi alcanzó la altura de la torre inclinada de Pisa. Uno de los deslizamientos de tierra más desastrosos azotó el valle de Lodalen, en Noruega, en 1936. Un enorme trozo de roca, casi 2 veces más grande que la Torre Eiffel, se soltó y precipitó hacia el lago Lovatnet. Esto provocó una enorme ola de tsunami. Era casi tan alta como el Taj Mahal de la India. El mega tsunami de Groenlandia de 2017 fue provocado por un deslizamiento de tierra masivo en uno de los fiordos. Las olas que inundaron la orilla alcanzaron la altura del Big Ben. Y una poderosa erupción volcánica provocó un deslizamiento de tierra de un domo de lava de 4.000 años de antigüedad. Esto desencadenó el mega tsunami del volcán Unsen. La ola más grande tenía la mitad de altura que la torre Space Needle de Seattle. El mega tsunami de Fogo ocurrió hace 73.000 años, cuando una parte del volcán Fogo se derrumbó en el mar. La ola más grande de este mega tsunami era tan alta como el monumento a Washington.
cuando los 457 metros superiores del monte Santa Elena volaron a causa de una erupción. Provocaron un deslizamiento de tierra masivo. Una parte de esta avalancha se hundió en Spirit Lake, y esto provocó una ola de más de la mitad de altura de la Torre Eiffel. El mega tsunami de la presa de Vallon ocurrió cuando un deslizamiento de tierra arrastró 255 millones de metros cúbicos de bosque, tierra y rocas a un lago. Una ola colosal superó el borde de la presa, arrasando con todo a su paso. Su altura era mayor que la del puente Golden Gate. Un deslizamiento de tierra en la bahía Lituya, en Alaska, formó una mega ola, una de las más grandes jamás registradas. El mega tsunami surgió sobre el promontorio, arrastrando árboles, plantas y tierra hasta el lecho de roca. La ola alcanzó más de la mitad de la altura del Burj Khalifa, la construcción más alta del mundo. Y un tercio del volcán East Molokai, en Hawái, se derrumbó y colapsó en el Océano Pacífico. Esto provocó un tsunami del tamaño del segundo edificio más alto del mundo, la Torre de Shanghái. Un terremoto de magnitud 15 tiene el potencial de destruir completamente nuestro planeta y evaporar toda el agua en cuestión de segundos, dejando la Tierra inhabitable. Más de 500,000 de terremotos ocurren anualmente, pero ninguno tiene una magnitud de 15. El 90% de los sismos ocurren en la aterradora zona del Cinturón de Fuego, ubicada alrededor del Océano Pacífico. El suelo allí es como gelatina, tiembla casi constantemente. El terremoto más poderoso que ha golpeado la Tierra tuvo una magnitud de 9,5. Tanta potencia puede alargar o acortar el día, pero probablemente hay un terremoto en los confines de tu propia casa ahora mismo causado por una partícula de polvo que aterriza en una mesa, aunque tiene una potencia de 15 grados negativos. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se mueven. Son como piezas de Lego que no están bien encajadas, y cuando se mueven hacia arriba, hacia abajo o chocan entre sí, el suelo también se mueve, desencadenando terremotos. Esta energía tectónica funciona como una batería. Almacena energía durante mucho tiempo, por ejemplo, unos 500 años. Cuando esta energía almacenada se libera en una explosión repentina, las consecuencias son devastadoras. Incluso las estructuras más fuertes sucumben a esta fuerza implacable que deja un rastro de destrucción en su camino. En algunos casos, los terremotos pueden desencadenar tsunamis y así amplifican el caos. Tal cantidad increíble de poder puede abrir la tierra y causar un daño inconmensurable. La intensidad de un terremoto se mide por la escala de Richter, pero ahora está siendo reemplazada por la escala de magnitud de momento. Cuando ocurre un terremoto, escuchamos que dicen cuán fuerte es. Suele ser de 1 a 10. Afortunadamente, aún no hemos tenido un terremoto de 10 en la escala de Richter. El terremoto más potente que ha ocurrido en la historia moderna sucedió en Chile en los años 60. Fue de alrededor de 9,5 en la escala de Richter y alteró la rotación de la Tierra y desajustó la duración del día en 2 milisegundos. También desencadenó un enorme tsunami y afectó una vasta área de 250,000 kilómetros cuadrados. La escala de Richter en realidad no tiene un límite. Sin embargo, no es necesario medir algo por encima de 25, porque si eso sucediera, simplemente nos convertiríamos en polvo y a nadie le importaría medir ese desastre. Como dijimos, el terremoto más fuerte tuvo una magnitud de 9,5. Si esta magnitud hubiera sido solo medio más fuerte, habría creado una línea de ruptura de 3.500 kilómetros de largo. Eso es casi 7 veces el tamaño de Wyoming. Un terremoto de magnitud 11 crearía una grieta alrededor del mundo. Enormes tsunamis golpearían las zonas costeras destruyendo todo, y la Tierra entraría en una terrible crisis ambiental. Si te gusta el senderismo, tendrías nuevas montañas para explorar, creadas por el aterrador terremoto. Incluso la temperatura podría aumentar debido a las erupciones volcánicas y los gases de efecto invernadero resultantes. Nuestro planeta se convertiría en un horno caliente. Los lugares más seguros serían los que se encuentran lejos de cualquier edificio, mar, océano y montañas, donde existiría una baja probabilidad de deslizamientos de tierra.
Los países no preparados para terremotos serían totalmente destruidos y las ciudades se convertirían en montones de escombros y polvo. Subir en la escala de Richter solo empeoraría las cosas. Pero no te preocupes, un terremoto de esa magnitud es imposible. La corteza terrestre no tiene suficiente energía para producir semejante desastre. Pero hay algo que tiene mucho más poder y puede producir megaterremotos. Los asteroides tienen el poder suficiente para destruir nuestro planeta, como todos sabemos por la experiencia de los dinosaurios. Ese asteroide tenía alrededor de 10 kilómetros de largo y causó enormes daños al planeta. Desató terremotos que sacudían constantemente el suelo durante meses. Estos temibles sismos eran 50,000 veces más fuertes que el terremoto de Chile. También provocaron un tsunami que fue 30,000 veces más potente que el tsunami del Océano Índico, y este último fue uno de los tsunamis más devastadores que jamás hayan azotado la Tierra. Los terremotos causados por el asteroide tuvieron una magnitud de 11, lo que los convirtió en el desastre natural más poderoso y aterrador que jamás haya existido, y esperemos que siga siendo así. El tsunami del Océano Índico solo afectó a ciertas regiones del mundo. En cambio, el tsunami del asteroide afectó a todo el planeta y tenía olas de 10 metros de altura. Aunque hubieras viajado al lugar más remoto de la Tierra, no habrías podido esconderte de este ángel de la muerte. Un terremoto de magnitud 15 no sería un 50% más fuerte que el terremoto de Chile. La escala no funciona así. Sería alrededor de 1 millón de veces más poderoso que un terremoto de magnitud 9,5. Podría hacer que toda el agua de la Tierra se evaporara, dejándonos devastados y sin ningún H2O para sobrevivir. Todos los ecosistemas colapsarían, todas las cadenas alimentarias se romperían, y probablemente solo algunas bacterias muy fuertes sobrevivirían a lo imposible. Y esa es solo una fracción de las cosas aterradoras que podrían suceder. El océano es como el aire acondicionado de nuestro planeta. Sin él, la Tierra sería extremadamente caliente. El océano también sirve como un escudo contra los poderosos rayos del sol. Actúa absorbiendo el calor y enfría la Tierra. Los científicos creen que lo más peligroso sería la incapacidad de la corteza terrestre para sobrevivir a los violentos temblores de un terremoto de magnitud 15. Si nuestro planeta milagrosamente sobreviviera y no se convirtiera en polvo, habría enormes aberturas en su corteza. El suelo se volvería gelatinoso. Se movería aleatoriamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y ningún edificio sobreviviría a eso. Nuestra civilización retrocedería hasta la era de Stonehenge. Los movimientos tectónicos como este son devastadores. Algo similar ocurrió en Japón, cuando las placas tectónicas se separaron 50 metros y luego volvieron a unirse, creando un terremoto de magnitud 9. Ningún lugar de la Tierra está exento de este escalofriante fenómeno natural. Aún así, ciertas zonas tienen una mayor probabilidad de ser destruidas que otras, como el Cinturón de Fuego, donde ocurre el 90% de los terremotos. Este es un lugar donde hay terremotos casi todos los días. El Cinturón de Fuego se encuentra en el Océano Pacífico. Forma un anillo alrededor de los continentes que rodean al Pacífico. Allí, varias placas tectónicas convergen, creando un terreno altamente inestable. Para hacer el problema aún más aterrador, el 75% de los volcanes activos se encuentran en esta zona. El 90% de los volcanes inactivos también están allí, lo que hace a este lugar extremadamente peligroso. Los científicos estudian con detenimiento esta región para encontrar una forma de predecir cuándo podría ocurrir el próximo terremoto. El Cinturón de Fuego no es el único lugar que tiene riesgo de terremotos. En California, a lo largo de la falla de San Andrés, 2 placas tectónicas han almacenado energía durante más de 200 años. La falla de San Andrés tiene una longitud de 1,150 kilómetros y tiene el potencial de producir. Un terremoto en Indonesia comenzó en 1829 y duró 32 años. Alcanzó su punto culminante en 1861, con una magnitud de alrededor de 8,5. Fue causado por las placas tectónicas debajo de la isla chocando lentamente entre sí.
Los investigadores descubrieron que el terremoto se había estado acumulando durante algún tiempo después de analizar el coral en el área. Descubrieron que estaba siendo expuesto periódicamente al aire libre. Esto fue causado por el terremoto gradual que movió la Tierra hacia arriba y hacia abajo. Los científicos llaman a estos terremotos silenciosos de décadas de duración, es decir, eventos de deslizamiento lento. Un solo rayo puede calentar el aire a alrededor de 30.000 grados centígrados. El calor hace que el aire se expanda rápidamente creando una onda de choque o un boom que conocemos como trueno. Hay cerca de 3 billones de árboles en la Tierra. Eso se traduce en aproximadamente 422 por cada persona. Antes de los humanos el número se acercaba a los 6 billones. Casi el 70% de la superficie de la Tierra estaba cubierta por agua que, en promedio, tiene una profundidad de alrededor de 4 kilómetros. El 97% de los volcanes de la Tierra se encuentran bajo el agua, así como la cordillera en medio del océano, una enorme cadena montañosa que tiene más de 64.000 kilómetros de largo. Los seres humanos han extraído alrededor de 190.000 toneladas de oro del planeta. Los expertos predicen que todavía queda alrededor del 20% por explorar, pero esta cifra cambia constantemente. El volcán activo más grande del mundo se encuentra en Hawái, llamado Mauna Loa. Se encuentra a más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Dado que la mayor parte está bajo el agua, la cima del volcán se encuentra a unos asombrosos 17 kilómetros de su base. Tiene la misma longitud que más de 160 campos de fútbol. La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra fue de 58 grados centígrados. Se registró en el Azizia o la actual Libia, el 13 de septiembre de 1922. La temperatura más baja fue un escalofrío de menos 90 grados centígrados registrado en la base Vostok de Rusia en 1983. La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar detrás de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tiene una circunferencia de aproximadamente 40.000 kilómetros y una persona promedio tardaría unas 8.300 horas en caminar alrededor de la faz de la Tierra. Sin embargo, la separación entre las masas terrestres de la Tierra haría que tal viaje fuera casi imposible. La Tierra tarda 365,25 días en orbitar alrededor del Sol. Debido a que nuestros años calendarios solo tienen 365 días, agregamos un día bisiesto adicional cada 4 años para compensar la diferencia. Rusia es el país más grande del planeta, con un área total de alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados. Abarca más de un octavo de la superficie terrestre habitada de la Tierra. Pero tiene una población relativamente pequeña dado su tamaño. La Tierra es el único planeta con una luna. Mercurio y Venus no tienen lunas, mientras que todos los demás planetas tienen 2 o más. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Los científicos calculan esto observando las rocas más antiguas del planeta, así como los meteoritos que se han estrellado. Utilizaron meteoritos que se formaron al mismo tiempo que la Tierra cuando se estaba formando el sistema solar. El suelo que pisamos es básicamente reciclado. El ciclo de las rocas del planeta convierte las rocas ígneas en sedimentarias, luego las transforma en rocas metamórficas y viceversa. Como la Tierra, nuestra Luna también experimenta terremotos. Son menos comunes e intensos que los que tenemos y son causados por el estrés de las mareas. Una tensión de marea es básicamente la relación entre la atracción gravitacional de la Luna sobre la Tierra y la de la Tierra sobre la Luna. A pesar de ser el quinto continente más grande, la Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta y aproximadamente el 90% es hielo. Bangkok es la ciudad más visitada del mundo con 23 millones de visitantes, solo en 2019. París, Londres, Dubái y Singapur constituyen las otras ciudades en el top 5. La capa más baja de la atmósfera de la Tierra se llama troposfera y es la razón por la que tenemos clima. La luz solar calienta la superficie del planeta, lo que hace que el aire caliente se eleve hacia la troposfera. Este aire luego se expande y se enfría a medida que la presión del aire disminuye y se hunde donde la Tierra lo calienta nuevamente. Los arrecifes de coral son las estructuras vivientes más grandes del planeta y algunos incluso son visibles desde el espacio. Los arrecifes de coral albergan la mayor cantidad de especies por área de cualquiera de los ecosistemas de la Tierra, incluso más que las selvas tropicales.
La Tierra recibió su nombre hace unos 1000 años y proviene de la palabra alemana que significa el suelo, pero no hay evidencia que demuestre quién la nombró realmente. De todos los planetas, la Tierra es también el único que no lleva el nombre de una deidad griega o romana. El punto más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, con 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Las costas cubren aproximadamente el 20% de la tierra de los Estados Unidos, pero albergan a más del 50% de la población de los Estados Unidos. La Tierra no es en realidad una esfera, es más bien como una bola aplastada que sobresale en el ecuador. La protuberancia es causada por la fuerza del giro de la Tierra, lo que hace que los polos norte y sur sean ligeramente planos. La Tierra gira sobre su eje, que es básicamente una línea recta imaginaria. La Tierra tiene estaciones porque el eje está inclinado, lo que hace que los rayos del Sol incidan más directamente en diferentes partes del planeta según la época del año. Si el Sol fuera tan alto como una puerta estándar, la Tierra tendría aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 centavos. La tasa de rotación de la Tierra está disminuyendo gradualmente. Está sucediendo tan lentamente que se necesitarían hasta 140 millones de años para que la duración de un día aumente a 25 horas. El animal más grande de la Tierra es la ballena azul antártica. Puede alcanzar longitudes de 30 metros y pesa hasta 45 toneladas, que es aproximadamente lo mismo que 33 elefantes. La temperatura en el centro de la Tierra es aproximadamente la misma que la de la superficie del Sol, a casi 5.500 grados centígrados. La Tierra es unas 10.000 veces más antigua que los humanos. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, mientras que los humanos han existido durante un máximo de 450.000 años. Hay alrededor de 34.000 especies de peces conocidas. Sin embargo, el número real es mucho más alto, ya que un enorme 95% de nuestros océanos aún no se ha explorado. La Ruta 66 de Estados Unidos es más larga que el viaje al núcleo de la Tierra. La distancia al núcleo es de aproximadamente 3.000 kilómetros y la Ruta 66 es de casi 4.000 kilómetros. La Tierra está formada por 3 componentes principales: la corteza, el manto y el núcleo, que se divide en el núcleo externo y el núcleo interno. Los científicos han estimado que hay alrededor de 8,7 millones de especies en el planeta. De estas, entre 1 y 2 millones son animales, pero aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de los peces aún no han sido descubiertos. Los astrónomos antiguos solían pensar que la Tierra era el centro del universo. Durante 2000 años creyeron que era estática, mientras otros cuerpos viajaban en órbita alrededor. En 1543, Copérnico publicó su modelo del sistema solar centrado en el Sol. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. La densidad varía a través de sus diferentes cortezas, pero la densidad promedio del planeta es de poco más de 5 gramos por centímetro cúbico. El monte Everest es el punto más alto del planeta. Su pico es la mayor altitud sobre el nivel del mar en alrededor de 9.000 metros. Cada año, 1 septillón de cristales de nieve caen sobre la Tierra. Eso es 1 billón de billones de copos de nieve. La nieve cubre aproximadamente el 31% de la superficie terrestre de la Tierra cada año. Del agua de la Tierra, solo alrededor del 3% es dulce. El otro 97% es salada. De ese 3%, aproximadamente el 2% está congelada en forma de hielo y glaciares. Entonces, menos del 1% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y subterráneos. La masa de agua interior más grande del mundo, o lago para nosotros, la gente normal, es el Mar Caspio. Tiene un área de 371.000 kilómetros. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, en Rusia, y tiene 1.610 metros de profundidad. La atmósfera de la Tierra es aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, con pequeñas cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Se cree que ningún otro planeta tiene tanto oxígeno, lo que explica por qué la Tierra es el único planeta donde se ha descubierto vida, hasta ahora. Aparte de la Luna, hay 2 asteroides en órbitas coorbitales con la Tierra. A veces llamada la segunda luna de la Tierra, 3753 Cruthin es un asteroide que parece estar siguiendo a la Tierra en órbita, pero en realidad sigue su propio camino alrededor del Sol. 2002 AA29 es otro asteroide que hace una órbita de herradura alrededor de la Tierra que lo acerca al planeta cada 95 años. Cuando pensamos en volcanes activos, una región viene inmediatamente a la mente: el cinturón de fuego del Océano Pacífico. 3/4 partes de los volcanes de la Tierra se encuentran en esa zona. Comparemos el área con Australia, que no tiene ninguna actividad volcánica.
El viejo continente de Europa también está tranquilo, o al menos nos gusta pensar eso. ¿Puedes adivinar cuál es el volcán más activo de Europa? Si pensaste en el monte Etna en la isla de Sicilia, en Italia, acertaste. El volcán ha erupcionado unas 200 veces y ha estado lejos de dormir en las últimas décadas. La última vez que esto ocurrió fue en agosto de 2023. La montaña más alta del Mediterráneo tiene 500 millones de años. Pero en Islandia hay un volcán mucho más joven. Se activó el 10 de julio de 2023. Por la tarde, 3 fisuras aparecieron en el suelo de una península al suroeste de la isla. Esto fue en la base de un pequeño pico montañoso, el Litli Rutur. Su nombre significa pequeño carnero en el idioma local. El volcán arrojó lava fundida a gran altura en el aire. También había columnas de gas en la zona, pero la comunidad científica no se sorprendió por el evento. Ya sabían mucho sobre el área volcánica que se extiende entre las ciudades de Reykjavik y Keflavik. Su nombre es difícil de pronunciar. Fagradalsfjall. ¡Hey! ¿Quién se robó las vocales? Ya había erupcionado durante los 2 veranos anteriores. Esta actividad llegó después de 8 siglos de inactividad. En los días previos a la última erupción, los sismólogos, los científicos que estudian terremotos, registraron más de 12.000 temblores. Cuando la Tierra se abrió en julio de 2023, las fisuras eran de más de 1 kilómetro de largo. A la mañana siguiente, 2 de ellas se cerraron. Toda la lava comenzó a salir de la última fisura. Esta creció hasta convertirse en un cono alargado, la forma más simple de un volcán con la que todos estamos familiarizados. Pronto, la lava llenó un gran cráter. Creció casi 30 metros de altura en la primera semana, y sigue creciendo. En la noche en que comenzó la erupción, la lava se extendió en todas direcciones. Sus cenizas incendiaron el musgo seco en las inmediaciones. Las autoridades locales cerraron el área circundante. Había gases tóxicos provenientes de los volcanes y humo del musgo en llamas. Los bomberos acudieron a la zona. Después de una semana, proclamaron que el área era segura. Pronto llegaron visitantes para presenciar el nacimiento del volcán más joven de Europa. Esta forma de turismo está bastante desarrollada en Islandia. Las personas vienen de todo el mundo para observar los volcanes activos. La Tierra de Hielo y Fuego alberga más de 130 volcanes. Unos 30 de ellos están activos. Sé lo que estás pensando. ¿Es seguro el turismo de volcanes? Bueno, en Islandia lo es. Las autoridades del país investigan y monitorean constantemente todos los puntos calientes. La isla está salpicada de varias docenas de estaciones sísmicas. Estas ayudan a los investigadores a predecir con precisión las futuras erupciones. Y los servicios de emergencia están acostumbrados a este tipo de eventos. Pueden acordonar rápidamente las zonas de peligro. Esto es lo que sucedió en el año 2010. Un volcán en el sur de Islandia, cuyo nombre resulta difícil de pronunciar para todos, hizo erupción. Expulsó una columna de vapor y ceniza que alcanzó los 11 kilómetros de altura. No fue un buen momento para ser un viajero aéreo. Los vientos llevaron la enorme columna hacia el sureste, hacia el norte de Europa. Muchos países cerraron su espacio aéreo durante varios días por razones de seguridad. El volcán hizo erupción en marzo, pero la Tierra ya temblaba desde enero del mismo año. Por eso, los sismólogos sabían que se acercaba una erupción. Cuando se trata del volcán más joven del continente, la infraestructura turística ya está allí. Los visitantes pueden dejar sus autos en un estacionamiento designado. Luego se embarcan en una caminata de 5 horas. Esto conduce a una plataforma de observación. Los turistas están tan cerca del epicentro que pueden sentir el calor del cráter. El espectáculo es más impresionante por la noche. La seguridad nunca es una preocupación. Los científicos regularmente trazan mapas de riesgo que delinean los límites de los campos de lava. De este modo, los visitantes que siguen las reglas nunca están en peligro. Más de una semana después de que comenzó la erupción, una sección del cráter colapsó. La lava fluyó cuesta abajo, al oeste del volcán. Este majestuoso río ardiente es de lava de movimiento lento. Los científicos la categorizan como tipo AA. El término es de origen hawaiano. Este describe lava basáltica que tiene una superficie áspera y quebradiza. El flujo está compuesto de bloques de lava rotos llamados clinker. Estos se desprenden a medida que la sustancia fluye y revelan áreas rojizas y ardientes. Las secciones más frías de la lava son de color gris y negro. Cuando avanza, produce un sonido distinto, como el del vidrio cuando se rompe.
Casi un mes después de la erupción del nuevo volcán, obtuvimos imágenes aéreas de un fenómeno interesante. Un tornado se formó directamente sobre el flujo de lava. Esto ocurre debido a las altas temperaturas en el área. Cuando las condiciones son adecuadas, una columna de aire caliente puede convertirse fácilmente en un mini tornado. Los científicos observaron un evento similar, un lavanado, durante la erupción del monte Kilauea en Hawái en 2018. Los campos de lava de la segunda isla más grande de Europa cuentan la historia de la creación de Islandia. Se sitúa sobre el lugar donde se encuentran las placas de América del Norte y Eurasia. Las placas tectónicas son enormes pedazos rocosos de la capa más externa de la Tierra, la litosfera. Hay aproximadamente 20 de ellas. Se asientan sobre una capa de roca parcialmente derretida, la astenosfera. Toda la lava que vemos en la superficie empieza su viaje aquí. Podrías decir que estas placas flotan sobre roca derretida. Sus límites son inestables. Cuando dos placas se rozan entre sí, liberan inmensas cantidades de energía. La formación de volcanes es un resultado. Estos son lugares donde la roca derretida, es decir, el magma, asciende hasta la superficie. Islandia comenzó a formarse aproximadamente hace 60 millones de años. Las placas tectónicas bajo el océano se separaron. La lava se acumuló suficientemente en la superficie para crear terreno sólido. Esta antigua roca está hoy bajo las olas. A medida que la lava nueva llega a la superficie y se enfría, empuja la roca antigua lejos del centro de la isla. Por eso las partes más antiguas de Islandia no tienen 60, sino solo 16 millones de años. Los campos de lava activos del país son jóvenes en términos geológicos. Algunos de ellos tienen menos de 1000 años. Los científicos consideran a la isla un punto caliente para los volcanes, con intención de juego de palabras. Casi un tercio de la lava basáltica que llegó a la superficie terrestre en la historia registrada desde el siglo XVI provino de erupciones islandesas. Enjambres de fisuras, como las que ocurrieron antes de la erupción de 2023, cubren el 30% del país nórdico. Por esta razón, solo un cuarto de la isla está habitado. Los vikingos noruegos fueron las primeras personas en establecerse en Islandia a principios del siglo X. La naturaleza les regaló una ruidosa fiesta de bienvenida. Solo unos años después de su llegada, en el 934 d.C., presenciaron una de las mayores erupciones volcánicas de la historia. Los vikingos provenían de una región sin volcanes, por lo que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Hoy, los islandeses están acostumbrados a tales eventos. Esto es bueno porque su tierra natal está entrando en una nueva era de actividad volcánica. Los vulcanólogos sospechan que los eventos recientes son una introducción a décadas de erupciones más frecuentes. La península que alberga el volcán más joven de la Tierra está a solo 27 kilómetros al suroeste de la ciudad capital de Islandia. Ha estado inactivo durante mucho tiempo. Las erupciones actuales allí son un recordatorio de que los procesos naturales que crearon Islandia todavía están en curso. Recientemente científicos descubrieron que existe un vínculo histórico entre las erupciones volcánicas en el norte de Europa y los glaciares. Nuestro planeta atravesó al menos 5 importantes eras de hielo. Estos fueron periodos excepcionales largos cuando la temperatura promedio en la Tierra... Hace 7.500 años, el fondo del Pacífico colapsó. Enormes deslizamientos enterraron el lecho marino en segundos. Hoy, submarinos robot han explorado la zona. Los escaneos revelan pruebas de al menos 10 megaterremotos cíclicos distintos. Ahora, investigadores advierten que las placas siguen trabadas y acumulando presión. Si empiezan a moverse, podrían detonar nuevos sismos de alerta roja y lanzar tsunamis devastadores hacia la costa. Veamos el mapa. Esta falla es como un cierre gigante. Mide más de 600 millas, desde el norte de California hasta Canadá. Se llama la zona de subducción de Cascadia y forma parte del Cinturón de Fuego, esa famosa herradura enorme alrededor del Pacífico que, digamos, puede servirte de guía de a dónde ir si te gusta el turismo de volcanes y terremotos. Uno de los eventos más grandes de Cascadia ocurrió hacia el año 1700. No hay registros escritos locales, pero sí existe una historia. Una conocida leyenda indígena cuenta una batalla épica entre un pájaro del trueno y una ballena. En la historia, el aleteo del pájaro del trueno hace temblar la tierra. Los coletazos de la ballena empujan el agua de mar tierra adentro. Al final, el pájaro del trueno la atrapa y la azota contra el suelo, sacudiendo la tierra misma.
Muchos investigadores creen que esta leyenda nació del terremoto real de 1700. Pero no solo tenemos mitos fascinantes para completar el panorama. A inicios del siglo XVIII, funcionarios samurái registraron olas que inundaron aldeas y arrozales. Pero nadie sintió el sismo que debió ocurrir primero. Por eso, a este evento lo apodaron el tsunami huérfano. Pero sí tenía un padre, y a los científicos les tomó 300 años relacionarlo por fin con Cascadia. Para ver el pasado de Cascadia, investigadores mandaron robots submarinos a escanear el fondo con muchísimo detalle. Esperaban ver una grieta simple, pero lo que encontraron se parecía más a unos escalones submarinos gigantes. Algunos de esos escalones miden unos 10 metros, como un edificio de 3 pisos. Eso solo pasa cuando una gran parte del fondo marino se rompe, se desprende y se desliza de golpe, no poco a poco. Cuando eso ocurre, levanta una avalancha de lodo. Imagínate un frasco con tierra y agua. Lo agitas con fuerza y abajo se asienta una capa nueva. Cada capa es básicamente una marca de tiempo de un gran sismo. Cuando los científicos los contaron y fecharon, descubrieron 10 megaterremotos distintos que ocurrieron uno tras otro a lo largo de miles de años. Eso significa que Cascadia no libera la presión poco a poco, se queda atorada mucho tiempo y luego, de repente, revienta con violencia. Ese patrón hace que la zona de subducción de Cascadia se considere hoy uno de los sistemas de fallas más aterradores de Norteamérica. Entonces, ¿qué está pasando allá abajo? Las placas no se deslizan suavemente, están atoradas, y mientras siguen así, la costa se va doblando en silencio, como una regla que flexionas con las manos. No se ve dramático día con día, pero lleva siglos acumulando tensión. Cuando esa tensión por fin se rompe, la costa cae de inmediato. Los geólogos llaman a esto subsidencia cosísmica. Estamos hablando de que el suelo se hunde entre 6 y 8 pies, en vertical, en cuestión de minutos. Imagínate parado en la playa. El temblor se detiene y de pronto entiendes que el mar se te viene encima. No solo por una ola, sino porque la tierra donde estás parado literalmente se hundió y quedó por debajo del nivel del mar. Ese solo movimiento basta para desplazar el fondo marino y obligar al océano que está encima a reaccionar. Cascadia puede producir un sismo de magnitud 9.0. Eso es nivel máximo, catalogado como el evento natural más destructivo que puede ocurrir. Puede sacudir el suelo durante minutos, empujando y jalando todo de un lado a otro, hasta que edificios y puentes empiezan a derrumbarse. Un sismo de magnitud 9.0 también hace que el fondo marino vibre y se desplace. Se eleva en unas zonas, baja en otras, todo de golpe. Un tsunami empieza cuando el fondo marino se mueve y desplaza una enorme cantidad de agua. Si el fondo marino de pronto se eleva o se hunde, el agua que está encima se desplaza de inmediato. Y como toda esa agua tiene que ir a algún sitio, sale disparada hacia afuera en todas direcciones. En aguas profundas, esa ola casi nunca es alta. Se extiende a lo largo de mucha distancia, así que puede pasar bajo los barcos sin que nadie lo note. El peligro es la velocidad. En mar abierto, los tsunamis pueden viajar a unas 500 o 600 millas por hora. Es como recorrer de Nueva York a Detroit en apenas una hora. Con el tiempo, el océano empieza a amontonarse y a crecer a cada segundo. Cerca de la costa, puede elevarse decenas de pies y, en casos extremos, avanzar tierra adentro hasta unos 100 pies. Se traga la costa y luego jala todo de vuelta al mar con una sacudida brutal antes de que llegue el siguiente golpe. Pero eso no es todo. Cuando la falla se rompe, muchas veces provoca enormes deslizamientos submarinos. Cuando una gran parte del fondo marino colapsa, puede empujar el agua ahí mismo, como si aventaras una roca o una tina. En la zona de subducción de Cascadia, no solo te pega el terremoto, te cae un golpe doble, con la corteza moviéndose y las laderas desmoronándose al mismo tiempo. En partes de la costa de Oregón, expertos en emergencias dicen que el temblor podría durar de 5 a 7 minutos, suficiente para entender qué pasa y que todavía no termine. Luego viene la parte más aterradora. En algunos lugares, un tsunami puede llegar en 15 a 30 minutos. Recuerda, el sismo es una advertencia. Si estás en la costa y sientes un temblor fuerte y largo, no necesitas esperar una alerta al celular, una sirena, o que alguien en las noticias grite «tsunami». Durante el temblor,
La recomendación básica es literalmente tirarte al suelo, cubrirte y sujetarte, manteniéndote lejos de ventanas y lámparas colgantes que puedan caerte encima. Por tentador que sea, no deberíamos detenernos a hacer de esto material para un reel. Antes de que pase algo, toma una decisión con la cabeza fría. Ubica el terreno alto más cercano y ve hacia allá. No cualquier subida, sino un punto real. Si alguna vez necesitabas una razón para conocer tu colonia, aquí la tienes. Tu instinto quizá te diga que te subas al coche y manejes, pero no lo hagas. Lo más probable es que las carreteras estén bloqueadas y que los puentes estén dañados. Quienes viven en la costa ya saben, zapatos junto a la cama y una mochila lista, por si acaso. El peligro no termina con el primer golpe, porque un tsunami, bueno, llega en olas. La primera casi nunca es la más grande, y el mar puede seguir entrando y saliendo, latiendo así durante horas. Esto crea un jaloneo brutal. El agua que se retira actúa como un vacío enorme y arrastra mar adentro todo lo que queda atrapado en el reflujo. El desastre de Japón de 2011 es el ejemplo más reciente y claro de lo que puede hacer una magnitud 9.1. El fondo marino se levantó de un solo jalón enorme, y minutos después, el océano literalmente reacomodó la costa. Una enorme pared de agua se metió tierra adentro, superando los 100 pies de altura en algunos puntos y convirtiendo la costa en una banda transportadora de escombros. Era como si el agua convirtiera los coches en bolas de boliche gigantes y los contenedores en enormes bloques de metal, destrozando puertos e inundando aeropuertos bajos y subestaciones. Por último, ¿qué dicen las autoridades sobre cuándo podría llegar el próximo desastre en Cascadia? Bueno, no pueden darnos fechas exactas, pero sí dieron algunas probabilidades. Para el terremoto más grande y aterrador posible, el Servicio Geológico de Estados Unidos dice que hay entre un 10 y un 15% de probabilidad de que ocurra en los próximos 50 años. La probabilidad de un sismo que no sea la versión mega es de 1 en 3 en los próximos 50 años. Y sí, eso es bastante alto, pero no todo pinta tan mal. Los científicos saben que esto no es al azar. Cascadia sigue un patrón, y con patrones es como se prepara uno. Ya sabemos cómo construir para un sacudimiento fuerte, y cada vez detectamos mejor dónde se está acumulando la tensión. No significa que podamos detener el terremoto, pero sí que cada vez entendemos mucho mejor qué podemos esperar. Mientras tanto, nada más ten una mochila de emergencia junto a la puerta, y de vez en cuando, date una vuelta por tu colonia. Algo está a punto de cambiar por completo el futuro de la costa oeste, la línea costera, la infraestructura, todo el mapa. Los científicos temen que no viene solo un gran terremoto, sino dos, uno provocado por el otro. Pocos lo tenían en el radar, pero nuevos estudios lo están cambiando todo. Durante décadas, todos trataron la falla de San Andrés y la zona de subducción de Cascadia como dos monstruos separados que simplemente vivían en el mismo vecindario. Eran poderosas e independientes, pero ahora se cree que estas dos fallas gigantes están vinculadas y que una podría arrastrar a la otra, causando una ruptura inmediata. Cascadia se mueve, San Andreas se mueve. Lágrimas de San Andreas, las de Cascadia y sus consecuencias son inquietantes. Científicos vieron que esto pasó 10 veces en los últimos 31.000 años. Terremoto, pausa, terremoto. Proviene de núcleos de sedimentos marinos, cápsulas del tiempo extraídas del fondo del océano. Los investigadores analizaron capas de sedimento y hallaron dobletes, capas de escombros creadas por dos terremotos masivos tan seguidos que el océano apenas pudo asentarse entre ellos. Ese descubrimiento nos lleva a la triple unión de Mendocino, el generador de problemas geológicos de la costa oeste. Es el lugar donde tres placas tectónicas chocan y se rozan entre sí como engranajes mal alineados. También es la zona donde la falla de San Andrés se encuentra con Cascadia, lo que la convierte en el lugar perfecto para que se formen estos dobles terremotos. Los cambios de tensión causados por una ruptura en una falla viajan directamente a través de esta unión y desestabilizan la otra. No pasa nada cuando esto le ocurre a un librero. Cuando mueves un libro, otros tres se mueven también. Pero cuando lo piensas como una costa con millones de personas, ciudades enteras, infraestructura importante, de inmediato se vuelve aterrador. Para mucha gente que vive en la costa oeste, la falla de San Andrés se siente como un problema de California y Cascadia como un problema de Oregón y Washington.
Pero cuando entiendes que estas dos fallas pueden básicamente activarse una a la otra, deja de ser un problema local y se convierte en uno continental. Un megaterremoto en Cascadia por sí solo puede alcanzar una magnitud de 9.0 o más, abrir entre 600 y 700 millas del fondo marino, y enviar un tsunami rugiendo hacia la costa del Pacífico, y podría ser solo el primer sismo. Y luego, tal vez minutos después, la falla de San Andrés se activa en el norte de California. El temblor podría recorrer el estado como un cierre abriéndose en una chamarra, y si va en la otra dirección, podría ser igual de grave. Si la falla de San Andrés se rompe primero, el estrés resultante puede desestabilizar la zona de subducción de Cascadia. Podrías tener primero el terremoto en California, con edificios tambaleándose, carreteras partiéndose y fallas eléctricas, y luego, poco después, el océano se retira en Oregón o Washington e inicia la cuenta de 20 minutos para un tsunami. Es el tipo de reacción en cadena que no quieres ni siquiera en un videojuego, mucho menos en la vida real. Este descubrimiento también nos dice algo inquietante sobre el terremoto de 1700, el que envió un tsunami tan grande a través del Pacífico que llegó a Japón sin previo aviso. Los pescadores japoneses llamaron a esa ola el tsunami huérfano porque llegó sin que se sintiera ningún temblor. Solo siglos después, los científicos descubrieron que provenía del noroeste del Pacífico, pero hasta hace poco, nadie sabía que la falla de San Andrés también pudo haber sentido ese evento, e incluso pudo haberse deslizado o desestabilizado por eso. Así que toda la costa oeste pudo haberse movido al mismo tiempo. Y hemos llegado a la parte más aterradora. Todo esto no se trata de si va a pasar, sino estrictamente de cuándo. Las fallas tienen un ritmo, un paso y un latido geológico. Hemos visto cómo se comportan a lo largo de miles de años. Sabemos lo que hicieron, y ahora sabemos que a veces lo hacen en secuencia. El verdadero miedo no es el primer temblor. California ya espera uno grande. El verdadero miedo es el segundo temblor, el que llega antes de que hayas revisado a tu familia, antes de que los servicios de emergencia se reorganicen, antes de que regrese la luz y antes de que se asiente el polvo. Aunque no vivas en la costa oeste, esto también te afecta. Los puertos de California, Oregón y Washington manejan una enorme parte de las importaciones de Estados Unidos. Si fallan, no solo afectará a la costa. La onda expansiva impacta a todo el país y al mundo. Los precios suben, las cadenas de suministro se frenan, la gasolina escasea y los envíos se retrasan. El mundo está más conectado de lo pensado, y un golpe geológico en el Pacífico no sería solo un desastre local. Se extendería, hilo por hilo, a la vida de todos. Así que quienes tienen el poder deben prepararse no para una sola gran ruptura, sino para dos: planes de emergencia, rutas de evacuación, tiempos de respuesta y diseño eléctrico deben actualizarse. La naturaleza ya mostró el daño de una gran ruptura a la economía moderna. Sucedió en Japón en 1995. El 17 de enero, a las 5:46 de la mañana, el sismo ocurrió justo en la punta norte de la isla Awaji, a solo 12 millas de Kobe, una ciudad enorme y muy activa que en ese entonces tenía alrededor de 1.400.000 habitantes, y otros 2.600.000 en Osaka, que está cerca. La ruptura se extendió a lo largo de la falla Nojima por unos 25 millas. Eso no suena a mucho hasta que te das cuenta de que edificios enteros no pueden sobrevivir ese tipo de empujón lateral. Más de 5.000 personas perdieron la vida. 43.000 resultaron heridas. Casi 400.000 edificios quedaron dañados de manera irreparable. Este desastre golpeó una de las zonas industriales más grandes de Japón, y cuando te metes con un lugar así, el impacto no se detiene en la costa. Los daños sumaron $200.000 millones por infraestructura destruida y negocios cerrados. El puerto de Kobe colapsó. Solo el 30% de las vías Osaka-Kobe funcionaban. Parte de la Ruta Nacional 28 desapareció bajo tierra. Escuelas, hospitales y edificios municipales, el 85% sufrió daños o quedó inutilizable. Hubo incendios por todo Kobe, casi 300 incidentes, quemando unas 70 manzanas de ciudad y cobrando entre 600 y 700 vidas más. Cerca de 100.000 se fueron para siempre, el 2,5% de la población en menos de un año. Y algo importante,
Fallaron tantos puentes que los ingenieros notaron que los diseños antiguos no soportaban movimientos laterales. Las casas con techos de teja, hechas para tifones, colapsaron porque el peso estaba muy arriba. Las casas posteriores a 1981 resistieron, probando la importancia de las normas sísmicas. Japón invirtió $58 mil millones en restaurar la zona. La luz volvió en días, las carreteras y trenes funcionaron en pocos meses. La vía duró 21 meses. El puerto quedó listo en poco más de 2 años y los escombros se habían ido. En 15 meses, la manufactura volvió al 98% de lo anterior. Las tiendas reabrieron. En 1999, la economía de Kobe alcanzó el 75 a 90% de niveles previos. Japón renovó su gestión de desastres, crearon el Consejo Central y mejoraron códigos de obra. Mejoraron todo, desde simulacros de emergencia hasta el diseño urbano resistente al fuego, y lanzaron el sistema de alerta temprana de terremotos que ahora le da a Japón esos valiosos segundos antes de que empiece a temblar, el mismo sistema que ha salvado incontables vidas desde 2007. Pero a pesar de todas estas mejoras, la región de Kansai sigue estando en una zona peligrosa. La falla Nojima, que rompió en 1995, aún pasa bajo ellos. Los sismos de Osaka en 2018 y Noto en 2024 recordaron que la amenaza sigue ahí, esperando su momento. Un futuro gran evento en ese sistema podría golpear aún más fuerte simplemente porque la región se ha vuelto más compleja, más interconectada y con mayor carga económica. Así que Kobe ni siquiera fue una ruptura doble de falla, pero aún así destruyó un importante centro industrial, remodeló la economía nacional y cambió para siempre las rutas de envío globales. Por eso, cuando los científicos empezaron a hablar de 2 fallas conjuntas activándose una tras otra en Cascadia y San Andrés, ni siquiera tienes que imaginarte las consecuencias. Ya tuvimos un adelanto en 1995.